Continuamos entonces con nuestro estudio del potencial y la energía potencial eléctrica. Dijimos la clase pasada, o el video anterior, que la energía potencial eléctrica se relacionaba con la carga y el campo y la distancia, así como la energía potencial gravitatoria se relaciona con la masa, la gravedad y la altura. La masa es propia del cuerpo, la gravedad es propia del ámbito, o sea, del campo en donde está inmerso ese cuerpo, y la altura, la distancia del suelo a donde está el objeto, ¿verdad? La energía potencial eléctrica se relaciona con la carga, el cuerpo, el campo eléctrico, que es el campo donde está inmerso el cuerpo cargado, y la distancia al punto. ¿Está bien? De donde estoy marcando. Tanto la energía potencial eléctrica como la energía potencial gravitatoria no son energías absolutas, son energías relativas a un punto. Nosotros en general decimos que el suelo es el 0 metros, pero si nosotros estamos en el suelo en un quinto piso de un departamento, claramente hay como un suelo más abajo. Entonces es relativa a este 0 metros. Lo mismo va a ocurrir en función a la energía potencial eléctrica y la distancia. Bueno, en un punto nosotros marcaremos el 0 metros o donde consideramos el cero de energía. Por eso muchas veces nos importa más la diferencia de energía potencial que puede haber entre dos puntos que la energía propia de ese punto. ¿Ok? Pero bueno, veamos el caso en el que llamamos a esta a la placa de abajo negativa, en este caso, como el 0 metros, y la placa positiva como la distancia D total. ¿Está bien? ¿Por qué llamamos el 0 metros a la placa abajo? Y porque es como el suelo. Esta carga va a tender a caer hacia la placa negativa. ¿Está bien? Entonces, por eso, independientemente de todo, damos el valor, en este caso, del 0 abajo. En el 0, acá abajo, la energía potencial que va a tener la carga va a ser igual a 0 joules. ¿Está bien? Este podríamos llamar que es el 0 de la energía. Y acá arriba, la energía potencial va a ser entonces este valor, la carga por el campo por la distancia. Por lo tanto, en términos de potencial, el potencial eléctrico entre estas dos placas podríamos llamar 0 a esta placa, y el potencial eléctrico de la placa positiva es el valor del campo eléctrico por la separación entre las cargas, ¿sí? Teniendo en cuenta esta concepción de un sistema de referencias y la diferencia de energía entre dos puntos, vamos a analizar qué es lo que ocurre con una carga positiva cuando está inmersa en este campo eléctrico. Vemos que sobre esta carga va a aparecer una fuerza eléctrica que va a tener el mismo sentido que el campo eléctrico, y la carga va a tender a moverse hacia la placa negativa. Por lo tanto, va a pasar de una zona de mayor energía potencial eléctrica a una zona de menor energía potencial eléctrica. Podríamos pensarlo igual que el caso de la Tierra y un cuerpo que cae. Cuando cae por su peso y lo hace de una zona de energía potencial igual a masa por gravedad por altura hasta llegar a la Tierra, donde la energía, al suelo, digamos, donde la energía potencial es 0 joules. Entonces, una carga positiva inmersa en un campo eléctrico se va a mover de zonas de mayor potencial eléctrico a zonas de menor potencial eléctrico. Ahora imaginemos este mismo campo que teníamos acá, que lo vuelvo a poner acá, más prolijito, pero en lugar de poner una carga positiva, pongo una carga negativa. Si pongo una carga negativa en ese campo, va a aparecer una fuerza de sentido contrario al campo eléctrico sobre esa
carga y la carga va a tender a acercarse a la zona de la placa positiva, donde el campo en cada punto, perdón, el campo no, el potencial eléctrico en cada punto va aumentando, ¿verdad? Porque a medida que voy creciendo en distancia, va aumentando el potencial eléctrico. De hecho, acá tenemos 0 metros, por lo tanto, el potencial es 0, y acá voy a tener una distancia d, por lo tanto, el potencial es el módulo del campo eléctrico por la distancia de separación entre las placas, llegando así a esta conclusión que dice que las cargas eléctricas positivas se mueven hacia donde el potencial eléctrico disminuye. La carga eléctrica positiva tienden a moverse o se mueven hacia donde el potencial eléctrico disminuye. Las cargas eléctricas negativas se mueven hacia donde el potencial eléctrico aumenta. Hasta aquí hablamos mucho del potencial y la energía potencial eléctrica, pero todavía no anunciamos las unidades con las que trabaja el potencial eléctrico. Sabemos que la energía potencial eléctrica, al igual que cualquier energía, maneja unidades de joules. Eso no tenemos dudas porque hace rato lo venimos trabajando. Está bien que vienen de hacer newtons por metro. El voltaje o la diferencia de potencial es la unidad de energía sobre la unidad de carga. Joules sobre Coulomb. A esta unidad se la denomina volt o voltio y utiliza la letra B. Cuidado, ojo, atención. Por primera vez en física nos encontramos con una magnitud física cuya letra que utilizamos para identificarla, la B corta, es igual a la letra que se identifica para la unidad volts. ¿Está bien? Hay que tener cuidado. Pasa. Bien, ahora vayamos a observar este gráfico que tenemos aquí. En este gráfico estoy representando el campo eléctrico y en función de la distancia, de la separación. En un capacitor de capas planas paralelas nos encontramos que el campo eléctrico es constante, o sea que vale lo mismo, no importa en qué punto me encuentre. En cualquier punto en cualquier punto entre las placas, entre lo que yo llamo el 0 metros y el D, el campo eléctrico vale lo mismo. ¿Se acuerdan que la energía potencial y por lo tanto el potencial eléctrico se relacionaban con el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al trasladarse entre los dos puntos, ¿sí? Y el trabajo, más allá de que estaba el coseno de por medio, era la fuerza por distancia, o la fuerza la podíamos expresar como Q por E. ¿Está bien? Entonces, básicamente también lo podemos pensar como en función de el campo solo, que la relación entre el campo y la distancia no nos va a dar la energía potencial eléctrica, pero sí nos va a dar el potencial eléctrico. Y si vemos, tenemos acá formado un divino rectángulo y el producto de E del valor del campo, esta altura, por esta distancia, la separación entre las placas, me da el área bajo la curva y lo puedo hacer sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué ocurriría si en lugar de tener este campo uniforme, que siempre vale lo mismo en cualquier punto, tenemos algo así? Si tuviésemos algo así, que este es el caso de el campo generado por una carga puntual. ¿Se acuerdan? Una carga puntual genera a su alrededor una variación en el medio, que es un campo eléctrico, cuyas líneas de campo son, si es positivo, son salientes, que a medida que se va alejando de la carga, va disminuyendo el campo eléctrico. Vemos que cuanto más, esta sería la distancia, cuanto más cerca la carga está, mayor es el campo, cuanto más lejos, menor es el campo. Si yo quiero hacer acá, conocer entre dos puntos
el área bajo la curva, o sea, esto que está acá abajo, no puedo hacerlo tan simple como este rectángulo. Entonces tengo que ir a una herramienta matemática que se llama integral, que me permite conocer el área que representa acá abajo de esta curva, que básicamente en lo que se basa es en pensar, decir, bueno, yo no puedo de este punto a este punto pensar que el campo no cambia o hacer así y encontrar este triángulo que también podría ser una forma, porque si yo busco, imagínense el área esta, ¿no? El error que estoy cometiendo es muchísimo. Pero si yo logro pensar en pequeños pasos, por ejemplo, miren, de acá a acá, ¿podría calcular esto? Y sí, porque prácticamente entre estos dos puntos el campo casi que se mantiene constante. Entre estos dos puntos casi que permanece constante. Y así sucesivamente. Veamos este ejemplo. Entonces teníamos la carga y tenemos diferentes puntos. Si yo una carga la quiero mover de A a B, en cada punto intermedio voy a tener diferentes valores de campo. El campo en A vale esto y el campo en B vale esto. ¿Se acuerdan? Era la fuerza dividido la carga puntual que yo estoy poniendo. Entonces, el campo en el punto A generado por la carga Q vale esto. Entonces, cuando yo me muevo, voy a tener, veamos, el mismo gráfico que yo les había hecho, mostrándole los dos puntos. Ahora voy a hacer un zoom sobre esta zona de acá. Y miren los diferentes rectangulitos que les dije. Yo en estos pequeños rectangulitos sí puedo pensar que permanece constante el campo. Ven que es apenitas algunos lugares donde puedo cometer errores. Entonces, la función integral lo que hace es hacer de estos triangulitos casi unos palitos muy finitos, llevando el error que cometo a una cosa ínfima. De este análisis queda que el potencial es igual a la constante del medio por la carga generadora sobre la distancia. Ya no la distancia al cuadrado, solo la distancia. Entonces, el potencial en el punto A es igual a la carga por la distancia, la constante del medio por la carga sobre la distancia. Y como en todos estos puntos que marcamos acá, la distancia es la misma, significa que en todos estos puntos el potencial es el mismo. Si vemos el ejemplo en las placas planas paralelas, el potencial en esto que estoy en las horizontales, digamos, es el mismo. ¿Sí? Y esto es lo que se definen superficies equipotenciales, superficies donde la energía potencial vale lo mismo. Entonces acá, en toda esta superficie, en todo este círculo que está punteado, el potencial eléctrico vale lo mismo. Y mover un objeto entre una superficie potencial, dentro de una superficie potencial o entre dos puntos que tienen el mismo potencial eléctrico, no realizan trabajo. Quien no realiza trabajo es la fuerza eléctrica, porque se acuerdan que el trabajo de la fuerza interna, en este caso la fuerza eléctrica, es igual a menos la variación de energía potencial. Si me estoy moviendo entre dos puntos A y B que tienen la misma energía potencial, no va a realizar trabajo. Si tiene la misma energía potencial, no va a haber variación de energía potencial. Aclaro, pueden encontrar como voltaje entre IF o voltaje, suponiendo que el inicial sea igual a 0 y el final es el voltaje del que estamos hablando. Lo pueden encontrar como variación de voltaje entre que vendría a ser voltaje final menos voltaje inicial, o también a veces lo van a encontrar como voltaje BA o voltaje de A o voltaje de B. ¿Está bien? Eso de a poco lo vamos a ir viendo. Entonces, resumiendo, pongan pause y analicen todo lo que dice acá.